Sean bienvenidas y bienvenidos a otro programa más de Pleno. El día de hoy venimos a desmentir. Y venimos a desmentir en un tema muy importante para la cuarta transformación, que son los programas sociales que ahora están elevados a rango constitucional. Tenemos a un experto en la materia. Él es el diputado Jorge Sánchez, alias El Gallo, le dicen al parecer. Y pues bueno, diputado, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, te agradezco la invitación al grupo parlamentario para platicar de temas de interés público. Diputado, yo tengo una duda personal. ¿Por qué le dicen El Gallo? Fíjate, toda la vida tenía un apodo, un sobrenombre, pero en la prepa surgió. Pero específicamente El Gallo tiene que ver con una adopción que yo hice para homenajear a mi papá. Él es el verdadero, yo soy la copia. En realidad él era, y con un amigo en mi primera participación electoral en el 2021 me pregunta: Jorge Sánchez es muy común, hay que meter algo, ¿cómo te llamaban? ¿Cómo te decían? Y fui diciéndole no. Luego fuimos con la familia y llegamos a mi papá y me dijo: ya está, eres. Y además físicamente pareces, entonces va a ser, es lo único que me dejó herencia. Pues bueno, el diputado fue conductor de radio en Yucatán del 2007 a 2011, o sea, él también locutor, podríamos decirlo. Él fue particular del delegado nacional de Yucatán. Fue candidato a diputado local del Distrito 9 en Yucatán, fue enlace distrital de Morena en el Distrito 2 con cabecera en Progreso del 2012 al 2018, coordinador estatal de Morena en Yucatán y secretario estatal de Jóvenes de Morena del 2012 al 2015, ahora es diputado federal de Morena. ¿Es correcto toda la información que digo? Sí, diputado? Y en el del 21 al 24 estuve como gerente nacional de asuntos legislativos con Infonavit. Okay. Estaba yo aquí, de hecho en la Cámara, en el Senado, me tocaba trabajar con la Comisión de Vivienda en el periodo 21-24. Perfecto, y pues él igual ha estado de cerca en esta defensa de los derechos de las comunidades indígenas, sobre la igualdad y la justicia, y en temas particulares que fueron como el cuidado y la preservación del agua, ¿verdad, diputado? Sí. Y pues bueno, vamos a empezar con este tema, diputado, tan importante, tan desmentido por Morena, que son los programas sociales. Antes de empezar a desmenuzarlo, me gustaría que nos platicara cuál es la esencia de los programas sociales, por qué surge esta idea. Primero, en el modelo neoliberal que se gestó con el expresidente de la Madrid, cuando Carlos Salinas de Gortari era secretario de Programación y Presupuesto. Él fue el orquestador, donde se mencionaba que el siglo XX, los presidentes nacionalistas del PRI, ese régimen ya estaba caduco, era represor, y que debía haber un cambio y necesitábamos llegar al progreso. Del 82 al 2018, 36 años pasaron para que hubiese un cambio de régimen, y en esos 36 años fue un desastre, fue un despojo a la nación, a la patria, a nuestro país, a la república como materia de la protección de las instituciones, y nadie volteaba a ver o visibilizaba a los más pobres del país. Cada vez iban incrementando las cifras, decíamos tenemos 5% de crecimiento, y con el modelo de Adam Smith de los neoliberales era que si llegaba o se volvían ricos los ricos de este país, por ende iba a permear a los más pobres. Pues en 36 años no pasó, se incrementó la pobreza, llegamos a tener 65 millones de pobres cuando teníamos la cifra de 110 millones de mexicanos, luego llegamos a 70 millones, con varios estudios que miden con indicadores de pobreza, porque no hay diversidad de pobrezas. En ese momento hubo un dirigente como Andrés Manuel López Obrador que empezó a visibilizar una radiografía. Le empezó a decir a la gente lo que padecíamos, porque no había oportunidades para los jóvenes,
por qué los pobres se hacían más pobres, por qué los políticos del PRI y del PAN se volvían ricos, millonarios, con 3 años. Yo lo dije en tribuna en mi última participación, lo dije: disculpe, señora diputada, porque usted ya ha sido diputada en algunas ocasiones, y en aquel entonces, antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, era muy fácil hacerse rico aquí en la Cámara de Diputados. A partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, ya lo dijo un diputado que no mencioné también en tribuna, que no voy a decir el nombre, ya no es negocio ser diputado, porque se viene a servir al pueblo, se viene a servir a la patria. Y Andrés Manuel creó una fórmula desde jefe de gobierno en la Ciudad de México, con un plan de gobierno donde se tenía que atender a las bases, que las bases, los ciudadanos, mujeres y hombres más pobres, tenían que tener una atención de manera directa, y que había que tener en el presupuesto público, que no era un asunto de los empresarios o de los políticos, correcto, que el presupuesto público era de todo el pueblo. Y lo que hizo Andrés Manuel fue redistribución de la riqueza pública. Sí. Y se visibilizaron alrededor de 30 programas federales que ahora, en el segundo piso de la cuarta transformación con la doctora Claudia, siguen en pie, y que nos tocó aprobarlo. Ahora, diputado, yo en su momento escuché que el expresidente López Obrador, usted me lo informará mucho mejor, pero que decía que era una idea que él ya tenía desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que incluso desde que fue jefe de gobierno, que él impulsó aquí ciertos programas sociales. Entonces ya es una idea que justo se venía preparando, digamos, desde hace mucho tiempo. Recordar que el licenciado Andrés Manuel sacó un libro que se llama Proyecto Alternativo de Nación. Okay. Ese es el planteamiento de izquierda, de nacionalista, donde ya se hablaba de cómo se tenía que gobernar, de acabar con privilegios, que se tenía que gobernar con 2 ejes rectores: combate a la corrupción y austeridad republicana, quitar los excesos en la función pública, que había sueldos de 500,000, 600,000, 800,000 pesos de funcionarios públicos, que teníamos que vivir en la justa medida. Él ya lo había visualizado y pensado, y lo ejecutó. Esa es una crítica a la oposición. Hoy no sabemos cuál es el proyecto alternativo de la oposición en México. No hay ningún proyecto que ellos estén hablando, mencionando, diciendo: está mal Morena, está mal su gobierno, pero ¿qué propones tú? Oye, yo hasta vi el año pasado, que fue tiempos de campaña, que una así de sus propuestas fue mantener los programas sociales, ¿no? Que tanto era criticados en su momento por ellos mismos, y que ahora incluso han sido tan eficientes que la misma oposición se dio cuenta que no podían amenazar con quitarlos. Es correcto. Lo he dicho también en tribuna: la oposición párvula, pequeña, minúscula, ya no queda nada de aquellos tiempos del panismo que proponía proyectos de Estado. A mí me tocó escuchar mucho, porque nació en Yucatán, Carlos Castillo Peraza. Hoy les digo que quedan Anayitos y Marquitos. Y Lilitellitos. Imagínate que eso es la oposición en México, que de verdad tiene que surgir un contrapeso, porque el Estado mexicano y los poderes de la Unión, tiene que haber un contrapeso político. Hoy no lo tenemos, porque entre el 80 y el 90% de los mexicanos no confían en las encuestas que se miden, no confían tanto en el PRI el 90% y en el PAN el 80%. Párvula, una oposición que no crece, que no tiene condiciones de propuesta de política pública, que solamente hay un odio hacia López Obrador, hacia la cuarta transformación, a los dirigentes en las localidades, y que no hay propuesta. Y lamentablemente, ya no hablo del PRI, porque todos pensamos que en el 2030 la ciudadanía le dará su última batalla, y en el 2030 yo, desde mis mediciones, considero que el PRI como partido político desaparece. El próximo PRD. El próximo PRD. Es así, la verdad.
Yo digo lamentable porque como soy licenciado en ciencia política y al ser estudioso de los momentos sociales del país, el PRI es un partido que tiene una historia, que viene de la Revolución Mexicana, que luego se transformó a un partido de organizaciones sociales, y luego se convirtió en el partido que le llamaban Doña Porfiria, que fue sexenal, que fue un partido que reprimía, que era totalitario, pero luego se convirtió en un partido no liberal, alejado de las causas fundacionales que le dieron origen. Ya después creó sus alianzas con el PAN y posterior empezaron a hacer campaña con los programas sociales. Y ahora, diputado, me gustaría profundizar un poco más en temas particulares de los programas sociales. Uno que a mí me llama mucho la atención es cómo atacan mucho al de jóvenes construyendo el futuro. Jóvenes construyendo el futuro. Que es... primero pusieron un término, ¿no? Que era, es que son para ayudar, es para ayudar a los ninis, ¿no? Y que de hecho yo vi mucho a López Obrador defendiendo que era ir hacia las causas, ¿no? Que era ir hacia la raíz de muchas cosas, que era comenzar a reconstruir el tejido social. Particularmente este apoyo, ¿por qué no es así? ¿Por qué sí está funcionando? Mira, primero que nada, el término o la concepción nini surge en el gobierno de Calderón. La clase política de ese momento llamaba a los jóvenes que no estudian ni trabajan ninis, que para empezar es clasista, racista y elitista, como si los jóvenes tuvieran la culpa de no tener opciones laborales o de estudio en este país, cuando el Estado mexicano y constitucionalmente está escrito en la Carta Magna que tenemos el Estado mexicano que brindarle las oportunidades con los derechos a los jóvenes para que tengan un mejor futuro en su vida. Entonces, para empezar, el que lo menciona a los jóvenes nini y que dice que el programa, y yo siempre paro porque hay compañeros y compañeras de todos lados que dicen ese programa, todo bien, pero el programa de jóvenes construyendo el futuro para los niños. A ver, vamos por parte. Primero está siendo racista y elitista por llamar así un programa. ¿Conoces la política pública del programa? ¿Conoces la regla de operación? A mí me tocó acercarle a Luisa, la hoy presidenta del partido, con el secretario del Trabajo, casos de los déficits que teníamos como programa. Solamente como un dirigente social, nunca fui a decirle, oye, quiero ser el coordinador del programa o dame chamba, no. Fui y me atendió Luisa, le mando un saludo, y le dije, mira, esto es lo que veo. Y al año siguiente se metió mayor inspección. El programa, para mí, cuando te toca el diseño de la política pública, es una belleza y una creación, una idea del presidente Andrés Manuel López Obrador, expresidente Andrés Manuel López Obrador, que le daba una oportunidad. Y ojo para la gente, porque hay mucha desinformación de ese programa. Piensan que le regalan el dinero al joven. Es correcto. Sí. El joven ingresa a una beca laboral durante 12 meses. En esos 12 meses se les da seguridad social a los jóvenes. Y la empresa, por ejemplo, tú como empresario o como pequeño comerciante, das un oficio o algo técnico, tú tienes la obligación moral de atender al joven, porque el Estado mexicano va a subsidiar que una persona tú le enseñes a trabajar. Un oficio, una cuestión técnica. Yo tengo muchas experiencias, me tocó un día a un banco estar y la chica que me atendió traía la playera de Jóvenes Construyendo el Futuro. 2 años después de ir a ese banco, la chica ya era cajera en el banco. Y como es un banco cercano a mi casa, su casa. Gracias. Ya tengo la oportunidad de verla seguido. Y le dije, cuando se me llenaron los ojos de lágrimas, porque dije, esta es la esencia del programa, porque esta joven, cuando ella me platica que de toda su familia es la única que pudo llegar a una carrera y que única o por primera vez se le dio una oportunidad de aprender un oficio, un trabajo, después de haber egresado que no encontraba un trabajo. Ingresó 12 meses, fue pagada por un salario mínimo que se le entrega y luego la empresa vio su talento
y la contrató y actualmente trabaja en este banco de banca múltiple. Sí, porque esta parte, ¿no? Que todo el tiempo hay que estar desmitiendo e irnos tal vez a la raíz de esto, que es que muchos jóvenes, pues por eso deciden desviarse, ¿no? Por la falta de oportunidades, y es por eso que recurren a ciertas actividades, pueden ser delictivas, pueden ser otro tipo de generar dinero, pero entonces lo que sí abre Monera, o sea, es un nuevo espacio, ¿no? Donde ellos, aparte, no se les puede nada más regalar así el dinero, o sea, ellos tienen que acudir, ¿no? Yo la otra vez me metí como a todo el programa y tú tienes que estar, que completar justo tus horarios, o sea, tienes que completar justo los días en los que acudes, queda evidencia de todo lo que haces, y de ser así tampoco te llegaría el dinero, ¿es correcto? Son 5 días a la semana, durante el máximo son de 6 a 8 horas, es el programa. Y te digo, ha tenido una efectividad de 7 de cada 10 y un 30%, pues hay todavía temas de irregularidades, pero también de la parte se fue detectando poco a poco donde habían esos errores y se ha ido corrigiendo. ¿Qué ha pasado con el programa y que lo aprobamos ahora? Incrementación o un incremento relativo para poder tener mayores herramientas. ¿Cuál era el tema? Que pues, no había supervisión. Y en estas nuevos personales para ir a supervisar, es que le llega la inspección a la empresa, y si no están los jóvenes, mañana de baja la empresa. Sí. Oye, tenemos 3 meses, es que no. Pedimos la oportunidad al joven, se le dio esta oportunidad. Hoy es un salario mínimo, y por cierto, el salario mínimo en México ya no es como cuando lo dejó el viejo régimen, que lo dejó en 88 pesos Peña Nieto. Hoy estamos hablando de casi 4 veces el salario mínimo, y por ende estábamos hablando de casi 9,000 pesos que percibe un joven consciente del futuro. Y ellos tienen que valorarlo, y que sí se puede salir adelante sin que uno emplee algún método de corrupción. Y eso se ha ido definiendo, se ha ido avanzando, pero como Toral, la política pública que es Jóvenes Construyendo el Futuro, ha funcionado, y ahí están los datos. 7 de cada 10 jóvenes ingresan o se quedan en las empresas, y la efectividad ha sido positiva. Ahora, diputado, algo que a mí me llama mucho la atención es que se garantiza que sea sin intermediarios, ¿no? O sea, es una frase que veo que aquí la dicen mucho, porque la entrega es directa, ¿no? Digámoslo así. ¿Por qué es importante esto? Supongo que porque antes los recursos o era más burocrático, o no llegaba directamente, o ahí es cuando surgían todos los desvíos. Mira, a mí me tocó ser oposición durante muchos años, desde el ámbito estudiantil. Yo estuve en la cárcel, o sea, me detuvieron porque yo me metí a un parque público a hablar de la cuarta transformación, o de hablar de que necesitábamos un cambio en Yucatán y en el país. Y en ese entonces gobernaba el PRI, y me detuvieron, me metieron a los separos. Alberto Pérez Mendoza fue el que me sacó. El delito era la libertad de expresión. ¿Qué pasaba antes? Que los programas sociales estaban en una red donde se operaba para que, aparte de tener el programa contentillo, porque no era para todos, no era un derecho constitucional como lo elevamos nosotros a derecho constitucional, era un programa contentillo. Cuando habían los mítines del PRI o del PAN, quien gobernara, pues eran totalmente llenos. Sí. Ahora son derechos constitucionales que tiene la gente. Yo les digo, cuando voy a las plazas públicas, hice un modelo de asamblea que se llama la Ruta del Gallo. Estoy regresando a las comunidades, ya llevo 32 asambleas o reuniones. Qué gran nombre. Sí, la Ruta del Gallo, para ir a las comunidades. Y le digo a la gente, si hoy vinieron 20, 30, 40, 50, 60, en 32 asambleas, casi 1,500 compañeros. Y a ningún compañero lo hemos convocado diciéndole si eres derechohabiente de algún programa.
Okay. Le invitamos, te invitamos, va a venir tu diputado a hablar de los temas que te interesa a la plaza principal de tu comunidad. Asiste, eres libre de la participación. Y la otra es que le decimos que cuando ya estamos ahí en la plaza y nos toca hablar, le decimos, antes te amenazaban para que vinieras a los eventos. Exacto. Ahora es un derecho lo que tú tienes, y si quieres mañana no es necesario votar por Morena. Si tú crees que Morena lo está haciendo bien, vota. Si tú crees que otros partidos lo hacen bien, tú eres libre. Y lo que empoderamos es la revolución de la conciencia de la gente. Y eso es cierto, o sea, los programas sociales es un derecho también. Y esto que dijo el diputado no necesariamente tienen que ser de Morena, porque ya hemos visto opositores que han ido por sus propias pensiones, ¿no? Tenemos aquí otra vez vi a Gabriel Cuadri, ¿no? Imagínate, tremendo racista, clasista, elitista, muy pequeño. Bueno, sí. No, tienes el derecho asegurado y exactamente. constitucional. No criticamos que vaya a cobrar su derecho constitucional. Lo que criticamos de Gabriel Cuadri es que decía que se le está regalando dinero a la gente. Sí. Y lo que estamos haciendo, Gabriel, es redistribución de la riqueza. Y a ti te toca, es parejo a todos los mexicanos. Es correcto. De este país. Ahora, usted personalmente, diputado, todos los programas sociales creo que son muy importantes, son de sensibilidad también humana, pero ¿cuál es el que a usted más le mueve? ¿Hay alguno en particular que ha estado más de cerca en esa causa? A mí me mueve el de adulto mayor, las personas de la tercera edad. Que también los quería poner a trabajar, sí, Fox, ¿no? Les digo huevones. Sí, es cierto. Y recordar que el PAN, por eso digo que doctrinariamente hipócrita, porque ahí salen en el Face abrazando a la gente, quiero a los viejitos, todo lo mejor, pero aquí en la Cámara de Diputados, cuando toca votar estos derechos para el pueblo, votaron en contra. El de los adultos mayores, porque creo que a veces nosotros que estábamos jóvenes pensamos que vamos a estar jóvenes toda la vida. Y tenemos un promedio de vida. Y ya vamos a llegar a esa última etapa de nuestra vida. Y si ahora tenemos problemas diversos que cualquier ciudadano puede tener y que los enfrenta día a día, la última etapa de tu vida lo que quieres es pues, estar tranquilo, poder tus últimos años vivirlo con esa tranquilidad, tener mínimo un plato sobre la mesa de comida y un agua para poder tomarla y compartirlo con tu esposa si llegan juntos a la última etapa, y que los dos puedan compartir sus pensiones que el Estado mexicano les da por el simple hecho de haber aportado a la nación, a la patria, a la república con su trabajo y con su esfuerzo. No se les regala nada, es un derecho, porque si tú analizas todo lo que pagaron de impuestos indirectos una persona, yo lo digo en las plazas públicas, si tú te tomas una Coca-Cola de 2 litros diariamente, ya estás pagando 2 pesos de impuestos que se llama IVA, impuesto al valor agregado. Si ese impuesto lo multiplicas por toda la vida, 65 años, cuando llegues a tu última etapa, lo único que está haciendo el Estado mexicano es contribuir con tu derecho que te corresponde por haber aportado. Es un tema de reconocimiento a la edad. Aparte tendrás tu trabajo donde cotizaste tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE si eres un trabajador del Estado mexicano, y tendrás tu pensión correspondiente, que ahora hay que arreglar ese tema porque en la última de Calderón pues destrozó todo el modelo y ahora se llaman afores, antes eran otros, pero ese será otro tema. Que igual no estaban discutiendo. Igual. Diputado, tengo por aquí una pequeña dinámica, ya que es un tema desgraciadamente ha llegado a ser hasta controversial, ¿no? O sea, un poco, pero bueno, ya vimos que hasta lo utilizaron en campaña, y vamos a irnos con cierto o falso, diputado. Aquí tengo algunas frases que han surgido, preguntas, y pues vamos con la primera. La pensión para adultos mayores está protegida constitucionalmente, por lo que ningún futuro gobierno podrá eliminarla fácilmente. Cierto, pero tocamos madera. Si regresa la párvula oposición y
tienen 2/3 partes, podrían cambiar la ley y decir que les cobren menos, ¿no? Pero cierto, no es intocable, tendría que tener los diputados 2/3 partes para modificar la Constitución. Que eso lo veo muy difícil. Muy ¿no? difícil. Bueno, ahora, vamos. Los programas sociales constitucionales son financiados principalmente con deuda externa. Falso totalmente. Sale del presupuesto y de las y los impuestos de los mexicanos. Porque luego, eso hay que aclararlo también, que dicen los que... Yo les digo, y el presidente les decía, pero todos se lo tomaban a pecho, les decía, había este término de que aspiracionistas. Ajá. Porque yo me siento rico. Porque tengo 2 carros. Esos son los peores. Tengo 3 casas. Y tengo un rancho. Sí. 5 vacas en ese rancho y traigo una camionetota. Yo soy de la alta clase. Sí. Es que es una chingadera. No. Sí. Los fifís, ¿no? Marx decía que, y es conceptual, existe la burguesía, una minoría, y lo demás somos proletariados. Exacto. Ese es de estudio, entonces totalmente falso, lo pagamos de los impuestos que, sobre todo, la gente que menos tiene de manera indirecta es la que contribuye más al Estado mexicano. Y perdón, no quiero decir el tema, pero eso que mencionó es algo que me gusta mucho porque hasta recuerdo que en esas, el expresidente López Obrador dijo, no, o sea, cuando yo me refiero a los fifís, me refiero a los jefes dueños de las empresas, 30 familias, las grandes corporaciones, no a tu tía panista. No, nos referimos al Diablo Fernández, del dueño de Fence, por ejemplo. Sí. O sea, no nos referimos al dueño de 50 tortillerías que no son González en Nuevo León. A eso. Ahora, la siguiente, que esta me gusta mucho, solo las personas afiliadas o simpatizantes de Morena reciben apoyos de los programas sociales. No, porque es totalmente falso. Totalmente falso. Los programas son... Ya vimos a la derecho. oposición de todo. Ahora, la Constitución establece la obligación del Estado de otorgar becas a estudiantes de todos los niveles educativos públicos. Sí, con la modificación que hicimos es totalmente cierto. Ahora, por último, los programas sociales constitucionales tienen el objetivo explícito de reducir las desigualdades sociales. Sí, el gran avance es cierto. Y ahí están los datos. 10 millones de mexicanos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Datos de las instituciones que miden la pobreza en el país y también una internacional. 10.9 para ser exactos. Mexicanos salieron de la pobreza en este sexenio. Si no es un éxito los programas que ahora son derechos constitucionales, no sé qué sería un éxito ni con Calderón, Borolas, Alcohólico y Calderón, ni con Fox, ni con Peña Nieto, ni con Salinas de Gortari, ni con Zedillo, ni con De la Madrid. Midiendo con los neoliberales, se logró, había crecimiento económico, pero no había distribución de la riqueza y por ende no se atendía a los más jóvenes y por ende no había la disminución o reducción de la pobreza. Correcto. Ahora, diputado, en forma de ya un poco para ir concluyendo, me gustaría que le recomendara a la gente, a nuestra audiencia, ¿usted de qué forma le recomienda que se informen acerca de este tema, ¿no? Porque si bien constantemente lo usan la oposición para atacarlo, para demeritarlo, ¿usted de qué forma cree que es lo más recomendable informarse? Primero, que sigan haciendo, porque hay que recordar que la última medición, el 80% de los mexicanos le tienen una aprobación a nuestra presidenta. Entonces sigan viendo la mañanera. Son 2 horas que la doctora es más rápida que el presidente Andrés Manuel. Sí. El presidente no habla de corrido, la presidenta sí, es muy técnica, es muy preparada, está dando los datos de manera específica por área. Es una mujer extraordinaria, una dirigente que ha sorprendido a propios y extraños. En el mundo ya es admirada por esta relación con Trump que pudo salir avante para nuestro país.
Hay algunos temas todavía que faltan, pero estamos en esa lógica de lograr acuerdos. Yo le digo a la gente, primero eso, que se informen y que toda noticia falsa, busquemos 3 o 4, 5 o 6 fuentes, que no nos quedemos, que no le vamos a creer a Latinus, no le vamos a creer a Loret de Mola. Loret de Mola, imagínense, el que creó un montaje donde supuestamente secuestraban o sacaban a una francesa, que quedó hasta una cuestión diplomática, un conflicto diplomático con un personaje que ya no está en los medios tradicionales y que ahora también aquí están las benditas redes sociales, que podamos informarnos con estos spots donde hablamos, como dicen allá en Yucatán, al pelo, al chile. Y por último, diputado, si bien esta pregunta que le voy a hacer yo sé que conlleva esto, verlo en equipo, en grupo parlamentario, pero se espera seguir incrementando el presupuesto a los programas sociales, o cómo es su estimación. Mira, para empezar, el Jóvenes Construyen el Futuro va incrementando por encima de la inflación, y también si cada año estamos aumentando del salario mínimo. Eso hay que reconocerle. Sí. Si tú eres anti Andrés Manuel, anti 4T, le tienes que reconocer cosas aunque no te guste. El salario mínimo era tanto con Peña, y decían que no se podía. Decían que íbamos a ir a la quiebra y que el país... No, y el dólar. Se iba a abrir la tierra, iban a salir unos ovnis debajo de la tierra. Sí, incrementábamos el salario mínimo. Ha habido crecimiento, a pesar de una pandemia, se ha mantenido y vamos a la alza. Y crecimos casi en 4 veces el salario mínimo que encontramos con Peña. Entonces yo considero que hay un gran camino para lo que estamos haciendo en la transformación, y que tenemos que tener esa confianza de que vamos a seguir construyendo todo lo mejor para la gente. Por eso hay la confianza en nosotros. El día que nosotros nos derechicemos, que nos ablandemos, que aquí en estos espacios de la Cámara nos sintamos, porque nos dice señor diputado, que eso es transitorio, que lo más importante es que digamos que pasamos por aquí, que hicimos historia, y que cuando estemos viejos la gente nos reconozca en la calle y nos diga, oye, tú fuiste diputado y lo hiciste bien, gracias a ti ya se aumentaron las pensiones, y la pensión de adulto mayor está creciendo como se marcó en la Constitución, por encima de la inflación. El presidente la deja en 6,000, la doctora ya está en 6,200, por encima de la inflación, porque sabemos que por ende y por todos los mecanismos de economía en el mundo hay cosas por inflación que van subiendo, pero también tiene que ir creciendo el salario mínimo. Antes no era así, crecía los costos y tu salario mínimo acá, y crecían los costos. Ahora hay una redistribución de la riqueza. Diputado, pues muchísimas gracias por toda esta información que usted nos dio. Yo agregaría otra fuente de información, que son las redes del diputado. No sé si nos las puede mencionar, cómo lo podemos encontrar en sus redes. Facebook, Jorge Sánchez Reyes. En Instagram, Jorge Sánchez el Gallo. Y a ver, ¿cómo estamos en TikTok? Como Jorge Luis Reyes el Gallo. Jorge, no, ¿sí? Esto lo pueden buscar. Sí, no se preocupe. Es Jorge el Gallo Sánchez, ¿no? Bueno, Jorge el Gallo Sánchez, y si no, ya lo ponemos de tercero. Sí. Y pues a nosotros también nos pueden encontrar en X como @diputadosmorena, en TikTok como dip.morena, en Instagram como diputados-morena, en YouTube como Diputados Morena, en Facebook como Diputadas y Diputados Morena, y en Spotify como De Pleno Diputados y Diputados Morena. Diputado, pues ha sido un honor. Muchas gracias por haber venido a su espacio de Pleno, que justamente está creado para que vengan los diputados de Morena y nos platiquen todo lo que están trabajando aquí en la Cámara de Diputados, para desmentir toda esta desinformación que surge ya en las redes, que surge en los medios de comunicación. Y pues bueno, diputado, ¿algo más que guste agregar? Nada, que pues mandar este mensaje, que siempre estoy agradecido con los pueblos originarios, los pueblos indígenas, que soy autoescrito, que voy a trabajar siempre en la lucha por sus derechos, que reformamos el artículo 2 constitucional,
que ahora son sujetos de derecho público con patrimonio propio y que ahora por medio del FAIS van a recibir recursos a sus comunidades de manera directa, ya sin intermediarios, ya no va a llegar al alcalde o a otras instancias, sino a la comunidad. Se va a organizar asambleas y va a ser de manera directa para que hagan sus obras, sus calles, su agua potable, sus parques, su mantenimiento de las banquetas, todo. Con el dinero, como decía un prócer, es poquito, pero va a ser bendito. No, qué padre, diputado, qué gran proyecto. Y pues bueno, ya dio sus redes sociales, cualquier cosa no duden en contactarlo. Y pues bueno, esto fue De Pleno. Noticias, entrevistas, opiniones, actividades legislativas y más. Esto es De Pleno.